Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y esta instancia emite la política pública en materia de inclusión y protección social, establece los modelos de gestión para la prestación de los servicios municipales dirigidos a grupos de atención prioritaria y víctimas de violencias. Y bueno, de hecho, el municipio de Quito también presentará este 26 de junio, es decir, hoy, esta política metropolitana de la primera infancia va a ser en el Centro de Arte Contemporáneo a las 10 de la mañana. Así estará el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, obviamente nuestra invitada Silvana Aro, secretaria de Inclusión Social, y bueno, y también la representante de UNICEF en el Ecuador sobre política pública para la primera infancia. Qué importante, gracias Silvana Aro, bienvenida a este espacio y bueno, usted está nuevita en el cargo de secretaria de Inclusión Social del Distrito Metropolitano. ¿Cómo ha encontrado esta secretaría y cuáles son las expectativas de lo que van a presentar justamente hoy, esta política de la primera infancia? Bueno, Verónica, buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan también. Para mí ha sido un desafío asumir esta responsabilidad que me ha encargado el señor alcalde y que lo hago con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. Bueno, la Secretaría de Inclusión Social es la rectora del Sistema de Protección Integral en el Distrito Metropolitano de Quito y desde esa rectoría, bueno, le corresponde trabajar con todos los organismos del sistema. Esto quiere decir con las unidades desconcentradas del gobierno nacional, con los gobiernos autónomos descentralizados, con las entidades municipales, con la empresa pública, con la empresa privada, organismos internacionales y fundamentalmente con la sociedad civil. Es decir, porque la política social se construye entre todos y todas y no es como a veces penosamente se piensa que la política social solamente se hace en una secretaría y demás, porque mejorar las condiciones de vida de las personas, de los grupos de atención prioritaria, sobre todo aquellos que se encuentran permeados por la pobreza, por la inequidad, por la exclusión, supone una acción institucional que transversaliza a todas las instituciones, en este caso municipales, pero que hay también unas competencias directas por parte del gobierno nacional. Importante sobre esta política pública que se va a presentar hoy día. Cuéntenos, Silvana, bueno, más o menos de qué se trata, un poco, si nos puede adelantar, dar la primicia en este espacio sobre Sí. esta política pública y, bueno, para cuánto tiempo se espera, si va a ser sostenible, por ejemplo, con el cambio de autoridades y demás. Bueno, esta política es lanzada el día de hoy, como usted había mencionado, en el Centro de Arte Contemporáneo. Ha sido una construcción que ha contado con el apoyo de UNICEF, uno de los organismos internacionales de vasta trayectoria, reconocimiento en materia de garantía y protección de derechos a los niños y niñas y adolescentes. Y en ese sentido, para el señor alcalde ha sido de mucha importancia, lo ha mencionado en varias ocasiones, eh, lo sustancial y fundamental que se vuelve para la gestión municipal, trabajar sobre los derechos, la protección, el desarrollo integral de los niños y niñas en sus primeros años. Es así que esta política pública responde, ¿no es cierto?, a una deuda histórica que ha existido con este grupo poblacional, que si bien es cierto, muchas veces se hace referencia y se hace alusión a los primeros años de vida, pues esta no solamente es un hecho eminentemente discursivo, sino que, como usted lo mencionaba, tiene que plasmarse en una política pública para que sea sostenible, para que se garantice independientemente de las autoridades que puedan transitar por el municipio de Quito. Y evidentemente, como toda buena política, tiene que contar con los recursos suficientes y necesarios para poder materializarla. En este contexto, la política de desarrollo infantil está pensada en el sujeto de derechos, que son niños y niñas de 0 a 5 años de edad, mujeres gestantes y sus entornos familiares, Verónica, porque los niños no están sueltos, los niños están en unos entornos que pueden favorecer o no el desarrollo y potencial de sus capacidades, el despliegue de sus habilidades. Y por eso también queremos centrarnos mucho en las familias, en los cuidadores, en las cuidadoras. Hago referencia a cuidadores y cuidadoras porque también parte de esta política es reconocer que el trabajo de cuidado fundamentalmente decanta sobre los hombros de las mujeres y que eso afecta la vida
de quienes ejercen el cuidado, es decir, las mujeres tenemos la asignación a través de estos roles, de estereotipos de géneros de cuidado como una forma connatural a nuestro desarrollo. Y esto implica una doble carga, triple carga de trabajo que deteriora las condiciones de vida y que a veces no resulta favorable, sobre todo cuando hablamos de familias monoparentales, ¿no? Claro. Y que esas familias, por ejemplo, monoparentales, mayoritariamente están constituidas por mujeres. Entonces, lo que buscamos también con esta política de desarrollo infantil es que pueda converger la agenda de las mujeres y la agenda de la niñez y de la adolescencia en una sola en procura de contribuir a las mejores condiciones de vida. Decimos que esta apuesta a la primera infancia en el Distrito Metropolitano de Quito es apostar al desarrollo de la ciudad, apostar al desarrollo del territorio, apostar al desarrollo del país y de las personas durante el ciclo de vida. Los estudios econométricos mencionan que por cada dólar que se invierte en los niños y niñas existe una tasa de retorno de $17 en el mediano y largo plazo. Es Oh, decir, este dato no es menor porque si nosotros lo tomamos con mucho detalle, significa que en el mediano y largo plazo podemos reducir estas brechas de desigualdad y de inequidad y de injusticia social. La política de desarrollo infantil pone en manifiesto, por ejemplo, cómo menores oportunidades en las familias, a menos educación de la madre, del padre, afecta directamente la vida de los niños y las niñas y contribuye a la reproducción de la pobreza. Por eso, esta apuesta no solamente es una apuesta que además es sustancial para mejorar las condiciones de vida de nuestros niños y nuestras niñas, pero es una apuesta al desarrollo de la ciudad. Y bueno, esta política tiene como unos componentes claves, que es hablar de la buena salud en los primeros años de vida. Eh, Pensamos y todos aspiramos a que los niños y niñas nazcan sanos, pero esta aspiración se materializa a través del control de la mujer gestante, claro. de que pueda tener todos los controles, por ejemplo, los sectores más precarizados, al menos 5 veces en el embarazo acuden a un control médico cuando regularmente al menos se debería tener un control mensual Así mínimamente es. y en los últimos meses sabemos que estos controles son mucho más regulares, ¿no? Y ya cuando los niños nacen, pues también el esquema de vacunaciones, el control de niño sano, no necesariamente es regular en estos sectores más empobrecidos. Y por tanto lo que buscamos es afianzar este conocimiento en las familias para que conozcan que es de vital importancia el control de niño sano en estos primeros años para combatir, por ejemplo, como usted mencionaba en la anterior entrevista, la desnutrición crónica infantil. El Distrito Metropolitano de Quito tiene una de las tasas más altas de desnutrición, el 23%, ¿sí? Y claro, a veces se menciona que hace referencia a la falta de acceso a agua segura. En Quito tenemos agua segura al 100%. Sin embargo, las condiciones En materiales otras de las zonas. familias, ajá, hace que no puedan acceder a los recursos económicos necesarios, por ejemplo, para garantizar una buena alimentación de la madre en la etapa gestante y posteriormente también una buena alimentación en los niños y las niñas. Como mencionábamos anteriormente, cuando hablamos de madres que son jefas de hogar, por ejemplo, no tienen el tiempo suficiente para garantizar la lactancia materna durante los Claro. 6 primeros meses, que son claves para el desarrollo de los niños y las niñas. La primera infancia es la ventana de oportunidad para el desarrollo de la persona. Son los primeros años de donde se desarrollan las neuronas, se desarrollan las facultades cognitivas, emocionales, comunicacionales, afectivas, la posibilidad de generar resiliencia para aquellos momentos difíciles de la vida, que si los niños están en entornos favorables podrán desplegar todas sus capacidades y potencialidades, y si están en entornos inseguros y violentos, es una amenaza para su integridad, pero también se constituyen una posible amenaza para la sociedad. Importante, amigos, estamos conversando con la nueva secretaria de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito, con Silvana Aro. Silvana, usted mencionaba dentro de su intervención algo importante que es que se tenga presupuesto justamente para poder cumplir con estos planes, para poder ejecutar esta política pública que hoy va a ser presentada. Cuéntenos, ¿tiene presupuesto y cuánto tiene la Secretaría
de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito? Bueno, como le mencionaba, la política social, las políticas de inclusión que van orientadas a los grupos de atención prioritaria no pueden pensarse únicamente en la entidad rectora, sino transversaliza la gestión municipal. Y cuando hablamos de la política de desarrollo infantil, por ejemplo, estamos hablando de la intervención que hace el EMOP en parques y jardines, estamos hablando todo lo que está haciendo la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, en la recuperación de parques, de quebradas, ¿no es cierto?, de reforestación. Cuando hablamos de la obra pública vial, estamos hablando de primera infancia. Cuando implementamos centros de desarrollo infantil, que estamos próximos a abrir 3 directos en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, adicional a los 86 que mantenemos en convenio. Cuando hacemos control de salud a través de la Secretaría de Salud, estamos garantizando la ejecución de esta política. Cuando implementamos servicios de cuidado a cuidadoras, que también lo estamos haciendo en el Distrito Metropolitano de Quito, estamos hablando de una intervención que aproximadamente bordea los 65 millones de dólares. Esa es la inversión que está haciendo en este momento el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y que evidentemente, como mencionaba al inicio de mi intervención, tiene que mirarse también de manera articulada con las otras instancias de Claro. gobierno central. Es decir, la política no solo le corresponde al municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la política le corresponde a todas las instituciones que son parte del sistema de protección integral en el Distrito Metropolitano de Quito y en donde, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene una rectoría a nivel nacional y que también tiene centros, por ejemplo, para Ujú. garantizar el desarrollo y el cuidado de nuestros niños y niñas en los primeros años. No, bueno, ustedes trabajan también de manera transversal, pero tienen un presupuesto específico asignado para todo este trabajo. Como Secretaría de Inclusión Social, nosotros tenemos aproximadamente 1,5 millones y el Patronato San José, por ejemplo, comunidad ejecutora Ujú. prestadora de servicios, aproximadamente 30 millones de dólares. ¿Qué expectativas tiene de cumplir todo lo que se propone dentro de esta política pública? Bueno, como toda política pública es mandatoria y por tanto tiene que implementarse mecanismos de seguimiento, evaluación y monitoreo para que se vaya cumpliendo, ¿no es cierto? Porque evidentemente esta es la virtud que tiene la política, ¿no? Que Ujú. no es un programa que puede irse en el tiempo, sino que se establecen mecanismos de control, seguimiento, evaluación, monitoreo que permiten también ir realizando ajustes en el corto, mediano y largo plazo y que evidentemente tendrá un resultado de impacto en esos niños y esas niñas, en esos ciudadanos y ciudadanas. Buscamos modificar las conductas de nuestros vecinos y nuestras vecinas y una conciencia plena de lo que implica el cuidado, la protección de la primera infancia para el desarrollo del potencial de las personas y el desarrollo de nuestra ciudad, que tanto lo merece en un contexto tan desfavorable como está viviendo el país en este momento. Muy importante esta política pública secretaria. Y respecto a las metas a corto, mediano y largo plazo sobre la ejecución de esta política pública, ¿qué nos podría comentar de lo que al menos esta Secretaría de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito espera conseguir, por ejemplo, dentro de los pocos meses? Bueno, tenemos en el Distrito Metropolitano de Quito 155,000 niños y niñas que se encuentran entre los 0 a 5 años. De ellos, 1,050 aproximadamente tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? Y aproximadamente el 35% de ellos se encuentran en pobreza y pobreza Oh. extrema. El principal desafío que nos ha planteado el señor alcalde es la universalización de servicios de desarrollo infantil para ese porcentaje que se encuentra en esta condición de desventaja. Entonces, esa es una primera apuesta que tenemos como municipio del Distrito Metropolitano de Quito y evidentemente solo no lo podemos hacer. Tenemos que hacer un ajuste de microplanificación con el Claro. Ministerio de Inclusión Económica y Social para colocar los servicios en aquellos territorios en los que más necesitan y que no tengamos una duplicidad de servicios Claro, que la ayuda llegue a ajá, quienes tiene que que llegar, tiene que ¿no? llegar, pero además organizada y planificadamente en el territorio, que esa es una de las competencias que sí tenemos nosotros directamente como municipio, porque a veces resulta que un mismo centro tenemos 2 o 3 centros de desarrollo infantil en un mismo barrio. La idea es planificar, ampliar los servicios y atender aquellas necesidades que son mucho más sentidas, ¿no? Por la población que se encuentra en mayor desventaja. Ciudadano, ¿puede repetir el número de niños que están entre 0 y 5 años y también el porcentaje de niños que tienen discapacidad? Hablamos de 155,000 niños aproximadamente en el Distrito Metropolitano de Quito de 0 a 5 años y aproximadamente 1,050 niños con algún tipo de discapacidad. Es un número bastante alto. Es un número bastante alto y también posiblemente es un subregistro,
porque, por ejemplo, hay niños y niñas que últimamente son diagnosticados, digamos, con algún tipo de neurodivergencia, que esto constituye en algún subregistro, Claro. porque las familias todavía no están dispuestas a asumir esta Ujú. condición neurodivergente, ¿no? Que alrededor de esta condición también tenemos mucho que hablar, mucho que proponer y mucho que acompañar sobre todo a las familias, ¿no? Con mayores herramientas Por supuesto. para desplegar esas capacidades de los niños y niñas que finalmente, por ejemplo, en una condición como el autismo, es una forma de vivir, de sentir de manera diferente. Claro, y es una condición que muchas veces es difícil de diagnosticar, ¿no? O al menos toma su tiempo. Sí, bueno, me parece que en este momento otro de los desafíos que tenemos es buscar mucho profesionalizar, fortalecer las capacidades de los equipos técnicos para detecciones oportunas, por Claro. ejemplo, de este tipo de condiciones. Y porque entre más temprano haya una detección, mejor es el acompañamiento y mejor se presentan las oportunidades de desarrollo de los Por niños y las supuesto. niñas. Y aquí lo clave es acompañar, Verónica, a las familias porque siempre hay una negación frente a una condición aparentemente no normal. Penosamente la discapacidad sigue siendo escondida en muchos entornos y claro, esto desfavorece considerablemente acompañar un proceso mucho más inclusivo de los niños y de las niñas. Bueno, temas importantes de éxito, Silvana. Gracias por Muchísimas estar con gracias, Verónica. nosotros. Y bueno, seguramente en unos pocos meses estaremos conversando ya de los hitos que han conseguido con esta política pública para la primera infancia. Gracias, Silvana, nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Verónica. Un saludo cordial a todos y a todas.